todo comenzó como tantos otros descubrimientos en astronomía. No con un destello de luz ni con un gran anuncio, sino con una pequeña y silenciosa señal. Un movimiento en la oscuridad del espacio tan sutil y calculado que casi pasa desapercibido incluso para los sistemas de rastreo más avanzados. Al principio se pensó que era un cometa. Luego, tal vez un asteroide. Pero cuanto más lo observábamos, más difícil era encajarlo en una categoría. 3 Atlas no se comportaba como nada que hubiéramos visto antes, demasiado simétrico para ser natural, demasiado silencioso para estar vivo y demasiado controlado para ser un objeto a la deriva. Muchos recordaron a Oumuamua, aquel fragmento extraño que cruzó nuestro sistema solar hace años y dejó más preguntas que respuestas. Pero este nuevo objeto era distinto, más grande, más lento, más preciso. Gracias al telescopio espacial James Webb, ahora sabemos algo aún más inquietante. 3 Atlas no solo se parece a Oumuamua, es mucho más avanzado, más peligroso y, tal vez, más consciente. Desde que fue registrado, quedó claro que no era un visitante cualquiera. Los objetos interestelares suelen pasar a gran velocidad, con trayectorias impredecibles, y se alejan para siempre. En cambio, 3 Atlas se movía de otra forma, no atravesaba el espacio bruscamente, sino que parecía deslizarse. Su recorrido era tan suave que daba la impresión de estar siendo pilotado. Pasó cerca de varios planetas aprovechando al máximo la gravedad, como si ya conociera nuestro sistema solar antes de llegar. Eso por sí solo era alarmante. Pero cuando los astrónomos analizaron su trayectoria pasada, encontraron algo aún más perturbador: el camino de 3 Atlas era estadísticamente imposible sin intervención inteligente. Ningún cuerpo errante habría podido esquivar con tanta precisión campos de escombros, radiación solar y zonas de riesgo de colisión. Era como ver una pieza de ajedrez moverse en un tablero lleno de trampas, avanzando sin errores, como si conociera mejor el juego que nosotros. Cuando James Webb apuntó hacia el objeto, lo que mostró dejó sin palabras incluso a los más escépticos. Primero, las lecturas de calor, en lugar de emisiones aleatorias, como sucede con cometas o asteroides, 3 Atlas mostraba un patrón rítmico y constante, casi como una señal. Luego, la espectrografía reveló materiales nunca vistos antes, compuestos altamente reflectantes, posiblemente artificiales, y estructuras internas densas que sugerían cavidades. Pero lo más inquietante fue una anomalía repetitiva, una señal electromagnética que se repetía cada 147 segundos, idéntica a la firma de un púlsar conocido, aunque el objeto no tenía núcleo. Ni campo magnético, ni fuente de energía propia. Parecía imitar algo, o comunicarse. Al comparar esta señal con los datos de Oumuamua, los científicos descubrieron algo aterrador: el mismo patrón se había registrado brevemente en su estela, justo antes de que abandonara el sistema solar. Solo que ahora la señal era más fuerte. Muchos empezaron a sospechar que Oumuamua no era un simple visitante, sino una sonda de reconocimiento. Y que 3 Atlas no estaba observando pasivamente, estaba interactuando. Era la segunda fase, como pasar de un simple radar a un dron. La pregunta inevitable era: ¿qué viene después? De manera oficial, la NASA no ha confirmado actividad extraterrestre. Sus comunicados son neutrales y llenos de lenguaje técnico. Pero investigadores independientes han expresado sus temores. En chats filtrados, un equipo de la Agencia Espacial Europea se refirió a 3 Atlas como un posible motor de conciencia. El término es confuso, pero cobra sentido al ver las últimas imágenes de Webb. El interior del objeto parece organizado en patrones fractales, similares a los que aparecen en sistemas complejos como el tejido cerebral o los procesadores cuánticos. Es como si no hubiera sido diseñado solo para viajar por el espacio, sino para pensar a través de él, e incluso evolucionar a medida que se desplaza entre estrellas. Imagina una nave que aprende mientras observa, que adapta su forma y materiales según lo que encuentra. No inteligencia artificial como la conocemos, sino algo orgánico, sistémico y posiblemente sensible.
No sería solo un visitante, sino una entidad en aprendizaje. Y si está aprendiendo de nosotros, ¿para qué se está preparando? Justo cuando los científicos creían tener calculada su trayectoria, ocurrió algo inesperado, un cambio repentino de rumbo. En una noche despejada, telescopios en Chile y Hawái registraron una desviación mínima pero inconfundible. No podía explicarse por la gravedad, el viento solar ni ninguna fuerza natural conocida. 3 Atlas se alineó con un nuevo vector, uno que lo acerca más al plano orbital de la Tierra. Para algunos fue un simple error de medición. Pero para los analistas de la red de espacio profundo, la conclusión fue mucho más preocupante. 3 Atlas había respondido, ya fuera a nuestra presencia o a algo más. Y lo hizo con la precisión y el momento justo que solo pueden asociarse a una decisión. Esa palabra, decisión, fue la que encendió alarmas y reuniones de emergencia en la NASA, la ESA y centros de investigación privados en todo el mundo. Esto no fue al azar. Fue quirúrgico. Y confirmó una posibilidad que muchos temían desde hace tiempo. Si Oumuamua era un observador pasivo, entonces 3 Atlas está observando activamente y quizá maniobrando. Mientras las instituciones públicas guardaban silencio, un grupo de científicos de datos y criptógrafos independientes empezó a analizar los pulsos electromagnéticos procedentes de 3 Atlas. Usando redes neuronales profundas entrenadas en reconocimiento de patrones multilingües y registros de señales cósmicas, descubrieron una secuencia recursiva, no un mensaje en palabras, sino en razones. La proporción áurea, la sucesión de Fibonacci, espirales de números primos, los mismos códigos que aparecen en la vida biológica, la formación de galaxias, el ADN y estructuras arquitectónicas antiguas en la Tierra. Algunos lo descartaron como coincidencia. Pero la señal no era constante, cambiaba con el tiempo, reaccionando sutilmente a la actividad solar, a la proximidad planetaria e incluso a las emisiones de radio de la Tierra. Surgió un hallazgo escalofriante, una breve interrupción en el patrón del pulso coincidió exactamente con el momento en que el James Webb detectó por primera vez a 3 Atlas en el espectro infrarrojo. Es decir, el objeto pudo haber detectado que lo estábamos observando. Nos vio y respondió con una huella matemática que habla un idioma más antiguo que el habla misma, un lenguaje de construcción, de vida, de diseño. No era solo la trayectoria o la señal lo que aterraba a los investigadores, sino lo que había bajo la superficie. La espectroscopía del James Webb captó trazas tenues de moléculas complejas de carbono, hidrocarburos aromáticos policíclicos, en la cubierta exterior de 3 Atlas. No son solo compuestos orgánicos, se consideran bloques básicos de la química prebiótica, precursores de aminoácidos, estructuras de ARN y, en última instancia, de la vida. Lo que hace este hallazgo aún más inquietante es su pureza, a diferencia de las mezclas caóticas halladas en cometas primitivos, estas moléculas estaban perfectamente estructuradas. Lo que sugiere que fueron refinadas o cultivadas. Algunos teorizaron que podría tratarse de una nave semilla, un portador antiguo de vida diseñado no solo para explorar, sino para colonizar. Y si eso fuera cierto, entonces la Tierra quizá no sea un destino por accidente, podría ser un objetivo, no de guerra ni destrucción, sino de asimilación, un lugar para plantar, observar y eventualmente fusionarse. Con 3 visitantes interestelares confirmados, Oumuamua, Boris y 3 Atlas, los científicos comienzan a conectar puntos que nunca imaginaron. Oumuamua rodó, silencioso y veloz. Boris fue comentado, pero mostró una aceleración inusual. 3 Atlas es híbrido, lento, masivo, diseñado, y su complejidad crece cuanto más tiempo permanece en el sistema solar. El Webb ha registrado cambios sutiles en su superficie reflectante, variaciones en los patrones que sugieren autorreconfiguración, como una máquina que se ajusta, se adapta y se prepara. Y aquí viene el desarrollo más aterrador. Según las lecturas más recientes, 3 Atlas ha comenzado a emitir una señal secundaria, de frecuencia más baja, pulsos más largos, orientada hacia el espacio profundo, no hacia la Tierra. Está transmitiendo hacia afuera. Algunos dicen que está llamando refuerzos,
Otros creen que está informando de vuelta. De cualquier manera, una cosa es ahora innegable, esto nunca fue solo una roca interestelar. Fue un nodo, una sonda, un mensajero. Justo cuando los científicos pensaban que habían aprendido todo lo posible de Tri-Atlas, ocurrió algo que rompió la barrera entre observación y consecuencia, un globo de vigilancia de gran altitud sobre la región antártica. Parte de un programa clasificado de monitoreo atmosférico, detectó un potente estallido de microondas, breve, agudo y centrado precisamente sobre el polo sur. Al principio se culpó a la interferencia solar, hasta que las comprobaciones de datos mostraron que el momento coincidía perfectamente con un nuevo cambio angular en la trayectoria de Tri-Atlas. Pero no fue todo. Momentos después del estallido, varias estaciones sísmicas en el continente helado registraron retumbos en ultra baja frecuencia no asociados a actividad tectónica ni a movimiento del hielo. Esas frecuencias eran idénticas en tono y duración al pulso de espacio profundo emitido por Tri-Atlas. De repente, lo que se creía una anomalía cósmica se convirtió en una intrusión terrestre. ¿Podía el objeto influir, de algún modo, en el campo magnético de nuestro planeta? O peor aún, ¿estaba activando algo enterrado bajo el hielo? La idea de que Tri-Atlas pudiera despertar sistemas dormidos en la Tierra, naturales o artificiales, no era solo impensable, resultaba inaceptable. Y, sin embargo, los datos eran irrefutables. En el centro de control, uno de los analistas de datos más jóvenes tropezó con algo oculto en un conjunto archivado de imágenes telescópicas. Al superponer la trayectoria de Tri-Atlas sobre una cuadrícula de coordenadas celestes tomada de mapas estelares babilónicos antiguos, notó que la ruta del objeto cruzaba no solo alineaciones planetarias, sino constelaciones consideradas sagradas en múltiples civilizaciones, Orión, Draco y las Pléyades. Al trazar esas intersecciones a lo largo del tiempo, formaban una espiral perfecta, casi idéntica a la encontrada en arte rupestre antiguo de Sudamérica, África e incluso del periodo predinástico egipcio. Algunos descartaron la conexión como pseudoarqueología, pero otros dentro del equipo del web comenzaron discretamente a ejecutar modelos basados en la hipótesis de que la trayectoria de Tri-Atlas era performativa. Un mapeo ritual codificado en su movimiento, visible solo para especies lo suficientemente avanzadas como para reconocer el patrón. ¿Y si este objeto no solo viajara, sino que estuviera transmitiendo cultura, lenguaje, memoria, una historia más antigua que la humanidad? Y si fuera así, ¿sería la espiral un mensaje de paz o una advertencia dejada por quienes vinieron antes? Con las tensiones en aumento en círculos de defensa privados y agencias con presupuestos secretos, empezó a ganar fuerza una teoría radical, la hipótesis de la cerradura y la llave. Según esta idea, Oumuamua fue la cerradura, un objeto silencioso e inerte enviado para evaluar pasivamente la preparación de la Tierra, nuestra inteligencia y nuestra reacción. Era inofensivo porque nunca estuvo destinado a interactuar, era un disparador, una caja fuerte cósmica. Y Tri-Atlas sería la llave, diseñado no solo para observar, sino para desbloquear algo, ya sea enterrado en el planeta, codificado en nuestra especie o esperando activación en órbita. A favor de esta teoría hay un descubrimiento hecho solo días atrás, una pequeña oscilación en la magnetosfera terrestre, perfectamente sincronizada con la señal de Tri-Atlas. Invisible al ojo humano, pero lo bastante poderosa como para interrumpir satélites de comunicaciones de largo alcance. El fenómeno duró solo 6 minutos. Pero durante ese lapso, 2 sondas Voyager se salieron brevemente de protocolo, emitiendo extraños paquetes de datos que los analistas aún no han descifrado. Fue como si algo se hubiera despertado dentro de ellas, algo familiar, como un apretón de manos o una respuesta. A medida que más información se filtra, resurge una idea controvertida pero convincente, la hipótesis del portal. Inspirados por la teoría cuántica de campos y la investigación sobre materia exótica, algunos científicos ahora creen que Tri-Atlas podría no ser una nave o una roca en sentido tradicional, sino un pasaje móvil. No viajando a través del espacio, sino generando distorsiones localizadas del espacio-tiempo que le permiten plegar la realidad a su alrededor.
En resumen, un generador móvil de agujeros de gusano. Las evidencias son sutiles, distorsiones de lente registradas por el web que no se explican por calor o luz, pequeñas deformaciones gravitacionales que se comportan como microsingularidades. Aún más inquietante, estas distorsiones no solo afectan a la luz, sino también al tiempo. Los datos espectrales obtenidos durante una ventana de observación de 3 horas muestran una deriva temporal, la luz llega más rápido de lo esperado. Algo que solo podría ocurrir si el tiempo mismo se comprimiera alrededor del objeto. Si esto es cierto, entonces Tri-Atlas no es solo una nave alienígena. Es una anomalía artificial, un manipulador espacio-temporal, un guardián, y la Tierra puede que no sea su primer destino, sino simplemente el siguiente. Mientras el telescopio Webb continuaba su monitoreo infrarrojo de larga duración de Tri-Atlas, los científicos hicieron un descubrimiento impactante. El objeto no se limitaba a reflejar la luz estelar, emitía radiación en una banda muy concreta del espectro electromagnético. Ese rango, entre los rayos gamma y los rayos X blandos, se consideraba prácticamente silencioso en fuentes cósmicas naturales. Y aún así, Tri-Atlas generaba pulsos que se repetían en intervalos precisos, como una secuencia binaria. Lo que más perturbó a los investigadores no fue solo la naturaleza artificial de las emisiones, sino su interacción con los instrumentos terrestres. Varias observatorias espaciales informaron sobre sobrecargas de sensores y zonas temporales ciegas. Un telescopio prototipo en Australia fundió su chip de detección primaria por un pico de señal que duró apenas milisegundos. La conclusión fue devastadora: Tri-Atlas tiene la capacidad de cegarnos, de silenciar nuestros instrumentos, de manipular lo que se nos permite ver. Oumuamua había sido misterioso, pero nunca hostil. Tri-Atlas empezaba a parecer estratégico. Sus señales no eran balizas, eran campos de interferencia. Sutiles, precisos y profundamente intencionales. Con la ansiedad global en aumento, un equipo multinacional de investigadores lanzó un experimento inesperado para medir el comportamiento de los campos electromagnéticos naturales en la Tierra durante el acercamiento máximo de Tri-Atlas. Lo que encontraron suscitó pánico a puertas cerradas. En todo el planeta, detectores de anomalías magnéticas registraron un patrón de sincronización sin precedentes. Volcanes antiguos, cavernas de cristales e incluso fallas geológicas empezaron a resonar a la misma frecuencia que los pulsos de Tri-Atlas. Los sismógrafos captaron vibraciones de bajo nivel que algunos geólogos describieron como latidos, pulsando cada 43 segundos en perfecta sincronía. Pero lo más inquietante fue un fenómeno observado en animales. Poblaciones enteras de aves migratorias, ballenas e incluso insectos subterráneos alteraron simultáneamente sus patrones de navegación, como si alguna brújula invisible se hubiera invertido. Era como si la propia Tierra recordara algo, un patrón enterrado en su litosfera, y Tri-Atlas hubiera sido el desencadenante que lo sacó a la superficie. En medio del Pacífico, una constelación satelital privada financiada por un millonario tecnológico interceptó un estallido de señal sin parangón. No provenía de la Tierra ni de ningún satélite conocido, se originaba en Tri-Atlas y apuntaba directamente a la Luna. El mensaje no estaba en ningún idioma conocido, estaba estructurado como un paquete de ondas multicapa codificado en 5 dimensiones de datos: amplitud, frecuencia, tiempo, polarización y tono armónico. Especialistas en matemática simbólica intentaron descifrarlo. Lingüistas corrieron simulaciones. Pero lo que emergió fue menos una oración y más una orden, un conjunto estructurado de instrucciones aparentemente ejecutables por un sistema desconocido. Cuando la red de espacio profundo de la NASA trazó la trayectoria, confirmó la verdad aterradora: la transmisión impactó en una coordenada lunar muy específica, una zona con concentraciones de masa inusuales, MASCON, que se cree son restos antiguos de actividad interna u otra cosa. Ahora la teoría dejó de ser ciencia ficción: Tri-Atlas podría estar intentando activar algo enterrado en la Luna. Tras bambalinas, no todos los esfuerzos fueron científicos.
En un último intento por poner a prueba el comportamiento del objeto, se lanzó una sonda militar encubierta desde una plataforma orbital clasificada disfrazada de satélite de comunicaciones. Su misión, efectuar un sobrevuelo cercano de Tri-Atlas y desplegar un escaneo de alta resolución usando ondas de partículas ionizadas. La sonda no llegó a su objetivo. A solo 1,3 millones de kilómetros del blanco, la señal se cortó. Al principio, los analistas supusieron un fallo técnico. Pero 27 segundos antes de la pérdida de señal, la sonda registró algo que heló a los expertos más endurecidos, un muro de energía. No era una estructura física, sino un campo de partículas cargadas dispuesto en una configuración tipo red, similar a una jaula de Faraday. Era como chocar contra una barrera invisible. La última imagen recibida mostró un reflejo fractal de la propia sonda, como si el objeto la estuviera escaneando a su vez en perfecta imitación. Luego, silencio. A partir de entonces se volvió innegable, Tri-Atlas no solo detectaba amenazas, estaba protegido, era reactivo y posiblemente estaba vivo. No en el sentido biológico, sino en el sentido cuántico, una máquina con conciencia, un sistema con memoria, un guardián de algo que no debíamos alcanzar. Así que ahora nos planteamos la pregunta que nadie se atreve a decir en voz alta. ¿Y si Tri-Atlas no llegó al azar a nuestro sistema solar? ¿Y si en realidad nunca entró, sino que fue despertado, esperando, dormido, posicionado en una trayectoria no para explorar, sino para repetirse? ¿Y si su curso es antiguo, calculado para cruzarse con civilizaciones solo cuando alcanzan cierto umbral, un nivel de conciencia tecnológica, de curiosidad cósmica, de osadía? ¿Y si cruzamos esa línea demasiado pronto? Tal vez el horror real no sea que Tri-Atlas sea artificial, ni que esté vivo, ni siquiera que nos observe. Tal vez la verdad más aterradora sea que no nos está mirando a nosotros en absoluto. Que todo lo que hace, cada señal, cada ajuste, cada maniobra silenciosa, está dirigido a otra cosa, algo que viene detrás de él. En ese caso, no hemos descubierto solo un objeto venido de más allá de las estrellas, hemos activado una baliza, una cerradura, una advertencia. Y ahora, el universo está escuchando.